buenas tardes, damas y caballeros, como siempre, con otra enseñanza, otra pequeña enseñanza que quiero mostrarle a todo aquel que me sigue por las redes sociales, Facebook y todos los medios que hoy tenemos. Quiero hablarle con la armadura de Dios, la que nos protege, la que nos guía por el buen camino. Hoy quiero compartir el tema la iglesia, el fundamento de la iglesia, ya que tenemos tantas vías para saber, para investigar, para demostrar cuál es la iglesia de Cristo. Es tan fácil los temas, pero quiero bíblicamente presentar algunas citas bíblicas para que todo el que pueda tenga chance de buscarla, se compruebe, se desengañe por sí mismo. Para empezar, quiero citar Mateo 16:18. Creo que todo católico y no católico debe saber lo que dice allí, y es donde Cristo funda su iglesia para que todos en una sola iglesia, así mismo dice la iglesia, no las iglesias. Ahí podemos nutrirnos, ahí todo está escrito y no es invento de nadie, no es invento de los sacerdotes, no es invento del padre Luis Toro, que hoy día está revolucionando el mundo con sus prédicas. Y así quiero empezar esta enseñanza. Buenas tardes y bienvenido a mi canal. Pueden buscar el video y retrocederlo, chequear la cita bíblica, si es cierto o falso lo que estoy diciendo, porque no quiero hablarle con palabra mía, sino con la palabra de Dios. Ahí nos encontramos en Mateo 16:18, donde nos dice: y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mi iglesia. Cristo vino a fundar una iglesia. Creo que está más que interpretado decir mis iglesias. No, dijo mi iglesia, una sola iglesia, la iglesia de Cristo. Y sigue diciendo, los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. El versículo 19, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Cuando Cristo se refiere y le dice a Pedro, yo te daré las llaves del reino de los cielos, le está dando poder, le está dando potestad, porque no se la dio a Juan, porque no se lo dio a Santiago, el menor o el mayor, sino a Pedro. Entonces, hay un dato interesante, que antes de Jesús venir a fundar su iglesia, le llamaba Simón. ¿Por qué le cambiaría el nombre? Es un dato muy interesante para uno estudiar la Biblia y saber qué significa, el significado. Así es que te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates asimismo quedará atado en el cielo. Queridos hermanos, esto no es cuestión de leer y leer solamente. Debemos de interpretar lo que quiere decir la palabra de Dios. Debemos de saber, de estar claro qué significa lo que Jesús nos quiere dejar dicho. No es como muchos dicen, porque conozco ciudades donde hay 4 o 5 iglesias en un solo bloque y ninguno se visitan. Eso no es de Dios, queridos hermanos. Eso no es de Jesucristo, donde Jesucristo vino a fundar una sola iglesia y donde hay una calle o 2 calles y hay 4 iglesias y que ninguno se conozca, ninguno se visiten. Eso no es de Dios. No quiero herir a nadie con esto, querido hermano. Quizá algún protestante me pueda decir, oh sí, porque sí, Dios vino a fundar una iglesia y no es posible que en una sola calle de una ciudad hayan 4 iglesias y ninguno sepan
¿Cuál es esa iglesia? ¿De quién es esa iglesia? ¿Quién la fundó? ¿Si la fundó ayer? ¿Si la fundó antes de ayer? Pues no, así no debe ser. Así no debe ser, querido hermano. Es lamentable la situación de hoy en día y por eso estoy haciendo esto. Porque me llama, me choca la atención esta situación que está pasando hoy en día. Y no crea solamente que me estoy refiriendo a los hermanos protestantes. No, también me refiero a los hermanos católicos que tampoco estudian, que tú vas a la iglesia y tampoco te reciben, como dice Jesús, que cuando se aparece la oveja perdida hay que hacer una fiesta y recibirlo con cariño y con amor. Tampoco la iglesia católica lo hace. Si muchas lo hacen, sí, está bien, pero la que no lo hace también no está bien. Y no voy solamente a referirme a los hermanos separados, a los protestantes, no. Porque debemos de estar totalmente claros de lo que estamos hablando. Quiero pasar a Mateo 18, 19, para que vean cómo se cumple lo que Jesús quiere que sigamos, su enseñanza, su mandamiento, su plan para rescatar, como lo hizo cuando vino con los judíos y los paganos. Ustedes vivían sin mí, sin Cristo, ahora son un solo pueblo, le dice Jesús. Y en Mateo 10, capítulo 18, versículo 19, nos dice claramente: asimismo yo les digo, si en la tierra dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir alguna cosa a mi Padre Celestial, se lo concederá. Debemos de reunirnos, debemos de orar unidos todos, debemos de hacerlo. Así es, querido hermano, que no quiero que piense que estoy defendiendo una u otra iglesia. No quiero que me malinterpreten, sino que estudiemos la palabra de Dios. Saquemos hacia adelante el mandato de Jesucristo, lo que Jesús vino a decirnos para hacer, que fue convertido hombre para que creyéramos en Él. En Mateo 28, 20 también podemos leer una cita bíblica muy bonita. Mateo capítulo 20, capítulo 28, versículo 20. Y dice: y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Enséñenle, vayan y muéstrenle lo que yo les he enseñado, le dice Jesús a sus discípulos. Pero si usted sabe, querido hermano, que la palabra dice: más mi palabra no pasará, pues entonces hoy esa palabra se aplica a nosotros, nos lo está diciendo a nosotros. Vayan y enséñenle lo que yo les he enseñado, lo que yo he aprendido, tengo que enseñárselo a otro. Pues vamos a hacerlo, querido hermano. No se lo dejemos todo a los sacerdotes. No se lo dejemos todo a la iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo y nosotros somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Todos debemos trabajar en su viña. No solamente los sacerdotes. No solamente los sacerdotes. Quiero compartir otra cita bíblica más con ustedes para que vean que lo que estoy diciendo no es palabra mía. Le voy a compartir 1 Corintios capítulo 11 versículo 24. 1 Corintios capítulo 11 versículo 24, donde nos dice: y después de dar gracia, lo partió diciendo: este es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. ¿Qué significa en memoria mía? ¿Qué es lo que hace el sacerdote cuando parte la porción del pan? Es lo mismo que hizo Jesús hace 2000 años. 2000 años tiene la iglesia haciendo lo mismo. Y cuando Él dice en memoria mía, es para que la memoria, para que no se olvide. Eso hay que hacerlo hasta el fin de la historia.
querido hermano, tengo para decirte que en el 1520 viene Martín Lutero y hace una separación porque no creyó, porque no le gustaban las acciones de Jesucristo. Y la Iglesia Católica tiene 2000 años haciendo lo mismo, y hoy me encuentro con esta cita que dice: háganlo en memoria mía. Memoria significa que no lo podemos olvidar. Es lo que hoy debemos de continuar haciendo, lo mismo que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando vino. Eso es lo que tenemos que darle continuidad. No olvidar la memoria que Jesús nos está mandando a que hoy podamos recorrer, seguir sus pasos. Pero para eso también podemos citar. Vamos a citar Hechos de los Apóstoles 1.8. En Hechos de los Apóstoles 1.8 vamos a encontrar que Jesús manda a los discípulos a predicar hasta los confines de la tierra. ¿Qué significa esto, los confines de la tierra? Cuando Él le dijo: ya ustedes no son una división a los paganos y a los judíos, ustedes son un solo pueblo. Eso significa que son universal. Y debo decirte algo, querido hermano católico. Si tú no sabes encontrar la palabra católico en la Biblia, no la busques, porque no la va a encontrar. Católico significa universal, y eso es lo que Cristo ha hecho: unificar las dos naciones, unificar los paganos y a los judíos. Así es que cuando Jesucristo le dice, se lo voy a leer, Hechos de los Apóstoles, Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice: pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. No es que yo tengo que ir a predicarle a una sola comunidad. Dice: vayan hasta los confines de la tierra, a todas partes, a todo el mundo. Así es que eso es lo que la Iglesia Católica le llama universo, universal, que significa la palabra católico. Y déjenme de agregarle un poquito de historia, que no me gusta hablar mucho de historia, pero para que sepan de lo que estamos hablando, en el 106, en el año 106 después de Cristo, San Ignacio de Antioquía usa la palabra católico por primera vez. Yo quiero preguntarte, querido amigo, querido hermano, querido que me escucha, si tienes algún dato de alguna persona que haya sido protestante de aquella época, que me lo muestre, porque nunca lo he encontrado. Y sigo investigando, y si lo encuentro, pues me callaré la boca. Pero si hay un dato de algunas personas que hayan sido protestantes en esta fecha, exceptuando el 1520 con Martín Lutero, pues me voy a callar. Pero no he escuchado la primera persona que me diga que era protestante de esa época. Y en la Iglesia Católica conserva esos datos, conserva intacto esas cartas a San Ignacio de Antioquía y a todas las personas que escribieron referente al caso. Y conserva todos los casos, lo conserva todos los papeles guardados. No es invento de la Iglesia Católica. No queramos confundir una cosa con la otra. No queremos llamar a las personas nada más por palabras bonitas y por decirle las cosas. No, así no es. En memoria mía, que no se olvide. Por eso hoy, queridos hermanos, yo tengo mi Biblia en la mano, tengo la Biblia, el libro sagrado de la vida en la mano, para que podamos entender un poquito de la palabra de Dios. Vayan y prediquen por todas las naciones. No solo yo, no solo los sacerdotes, no solo los laicos, sino todos. Es nuestro deber. Con el bautismo pasamos a ser
profeta, sacerdote y rey. Pues vamos a cumplir ese prometido que hicimos con el bautismo. Vamos a ponerlo en práctica, vamos a ponerlo a producir, vamos a ponerlo a trabajar. Así es, vamos a ponerlo a trabajar. Quiero leerle también otra cita, Efesios 3:21. Efesios 3, capítulo 3, versículo 21. Dice, a Él sea la gloria en la iglesia. Vamos a interpretar un poquito. A Él, a Jesucristo, sí. A Jesucristo sea la gloria. ¿En dónde sea la gloria? Dice la Biblia, en la iglesia. Muchas personas dirán, sí, pero yo me puedo encerrar en mi habitación y ponerme a orar y Él me perdona mis pecados y hace todo lo que pueda hacer conmigo porque Él es bueno y Él es misericordioso. Pues lamentablemente entonces este texto está de más. Está de más. Porque aquí dice, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones. No lo invento yo, no lo escribí yo. Dice, a Cristo sea la gloria en la iglesia. Hay muchas personas que no quieren ir a la iglesia. Hay muchas personas que solamente quieren pedirle a Jesús. Sí, eso está muy bien, hay que pedirle con fe. Sí, no está en un error haciéndolo. Pero aquí dice, a Él sea la gloria en la iglesia. ¿En cuál iglesia? En la iglesia, no las iglesias, querido hermano. En la iglesia sea la gloria a Cristo Jesús. Y dice, para confirmar lo que dijo a los apóstoles, y en Cristo Jesús por todas las generaciones. Así que no puede pasar. Cuando en Mateo 16:18 le dice, yo te daré las llaves de la iglesia, los poderes de la muerte no la puedan vencer, es porque la iglesia católica iba a permanecer para el resto de la vida, hasta la venida del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué esperamos? ¿Qué vamos a esperar? Que Dios venga y nos pase un problema para poder tirarnos en la cama de rodillas y decir, Jesús, aquí estoy, te voy a seguir. Vamos a hacerlo antes. Vamos a hacerlo antes, que creo que puede funcionar mucho mejor si lo hacemos antes. Te invito de corazón a que podamos seguir a Jesucristo. Es la única, es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Dijo que era el camino porque vio que se estaban desviando y no creían en Él. Dijo que era la vida porque veían que estaban utilizando muchas cosas, muchos dioses, adorando muchos dioses en el pasado. Y le dijo, yo soy la vida. A mí, soy un Dios celoso. Éxodo 24. No adorarás otro Dios fuera de mí, que soy un Dios celoso, le dijo. Por eso debemos adorar a Jesucristo, el único Salvador. Quiero compartir a Timoteo. Vamos a leer a Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15. Dice, pero si me demoro, está hablando de la iglesia, cuando en la venida del Espíritu Santo, en la venida de Cristo, si me demoro, prestar atención para qué, si me voy a demorar, lean, estudien para que vean cuando yo me demore, entonces qué ustedes deben hacer. Para que sepas cómo debe portarte en la casa de Dios, que es la iglesia, la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. No hay duda, sin lugar a duda, es grande el misterio de la bondad. Otra vez nos confirma una interpretación que es la iglesia. No sé si ustedes se han dado cuenta que he repetido la palabra, muchas veces la palabra la iglesia, es porque es una iglesia, no las iglesias. Él vino a fundar una iglesia para que fueran a predicar, le dio poder para que fueran a predicar y lo envió a predicar la palabra de Jesucristo. Es eso lo que debemos de hacer tú y yo hoy en día. Por eso te invito, queridos hermanos. Muchas gracias por escuchar mi palabra. Espero que en el Señor, que hoy en tu santo nombre podamos ser tu siervo y cumplir tu mandato. Gracias por escucharme, gracias por ver el video y si quieres compartirlo lo puedes hacer. Feliz tarde.